Cuando Catalina y Valentina Salinas fueron admitidas en un colegio privado de élite, prácticamente de familias acomodadas, sabían que el camino no sería sencillo, pero jamás imaginaron lo que les aguardaba desde el instante en que cruzaron los relucientes portones del Instituto Las Américas. Diego Morales y su pandilla de abusadores se habían propuesto desgastarlas. Las gemelas soportaron cada burla, cada empujón y cada insulto punzante. Pero cuando la intimidación se volvió física, se vieron obligadas a responder. Lo que los agresores ignoraban era que Catalina y Valentina eran cinturones negros en artes marciales, entrenadas por su padre, Eduardo Salinas, quien les enseñó a no rendirse ante la injusticia. El sol se extendía por los amplios jardines del Instituto Las Américas, iluminando con un resplandor cálido pero implacable los céspedes perfectamente cuidados y los altos edificios de ladrillo que se alzaban como silenciosos centinelas vigilando a los estudiantes que se agrupaban en pequeños círculos. Todo en aquel lugar resumaba elegancia y tradición. Desde los setos meticulosamente podados hasta las aceras de piedra pulida, parecía que el colegio no solo se había erigido para el estudio, sino también para recordar a cada quien cuál era su lugar en la sociedad. Catalina y Valentina, caminando codo a codo, ya percibían ese peso antes de llegar a la entrada principal. Los uniformes impecables, la postura erguida y las caras serenas encubrían la sensación de ser observadas por miradas frías y susurros entre compañeros. Habían aprendido a soportar los comentarios y las miradas, pero aquello era distinto. No se trataba de simple curiosidad, sino de un juicio previo, de una condena dictada antes de que ellas pudieran siquiera pronunciar una palabra. Y no era solamente porque eran nuevas o gemelas, era sobre todo por ser negras, lo que en ese entorno las hacía destacar de manera indeseada. Eduardo Salinas siempre les había advertido que el mundo podía ser despiadado. Nunca les endulzó la realidad. En cambio, las preparó para enfrentar momentos difíciles y les enseñó a mantener la dignidad y la fortaleza sin importar lo que sucediera. Se aseguró de que aprendieran a defenderse, no solo con palabras, sino también con la habilidad y el autocontrol que pocos de su edad poseían. Sin embargo, a pesar de toda esa preparación, pisar el Instituto Las Américas resultaba como adentrarse en el ojo de una tormenta. Veían la tempestad acercarse desde lejos, pero la posibilidad de esquivarla no existía. «Mirad eso», dijo en voz alta un chico, sin disimular su intención, apoyándose en una columna cerca de la entrada, mientras esbozaba una sonrisa altanera, acompañado por las risas de sus amigos. «¿Gemelas?», añadió otro con tono burlón, como si el hecho de ser idénticas fuera en sí mismo un insulto. Catalina dirigió rápidamente la mirada hacia ellos, notando cómo inflaban el pecho como si fueran dueños absolutos del lugar. Una oleada de ira amenazó con asomarse, pero ella la apretó de inmediato. La voz de su padre resonaba en su mente. «No les des la satisfacción de reaccionar». Valentina, por su parte, apretó la correa de su mochila, sus nudillos pálidos contra el oscuro tejido, pero, al igual que su hermana, mantuvo una expresión serena e imperturbable. El lazo entre ellas era tan fuerte que no precisaron palabras para entenderse. Juntas, habían enfrentado mucho y sabían que debían actuar en unidad. Avanzaron con paso firme, con la mirada puesta en las imponentes puertas, sin prestar atención al calor abrasador de los escalones que parecían concentrar la fuerza del sol. Cuanto más se internaban en el patio, más evidenciaba el mensaje. Ese lugar no estaba hecho para ellas. Los pisos relucientes, las ventanas enormes,
Los vitrinas repletos de trofeos y las banderas que colgaban con orgullo en las paredes creaban el escenario de una obra en la que ellas ciertamente no tenían parte. «Ignoradlos», murmuró Valentina en tono bajo y decidido, como un recordatorio interno. «Yo los veo», replicó Catalina en voz apenas audible pero cargada de determinación. «Pero no daré con mi reacción lo que ellos esperan». Al llegar a las enormes puertas del edificio principal, altas y pesadas, abriéndose con un suave sonido mecánico que contrastaba con la inminente adversidad, el aire frío del sistema de aire acondicionado las golpeó, sin ser capaz de apagar el fuego que ardía en su interior. Dentro del pasillo, los estudiantes que ya conversaban detuvieron sus charlas para observar el arribo de las gemelas. Algunos rostros mostraban mera curiosidad, otros reflejaban hostilidad abierta, y había quienes esbozaban una risa torcida, como si esperaran con ansia el momento en que las nuevas pudieran tropezar y darles algo de qué reírse. Catalina recorrió con la mirada ese corredor, como si intentase descifrar las fronteras invisibles marcadas en cada esquina. Notó a los abusadores congregados cerca de los casilleros y a las chicas, que con manos perfectamente arregladas susurraban con malicia. Cada detalle se grababa en su mente, cada mirada desviada era un reto silencioso. Sabían que era solo el primer acto, las miradas, los susurros, las palabras cortantes, dichas a un volumen que lastimaba sin poder ser objetadas abiertamente, eran solo el comienzo de una carga que se intensificaría inexorablemente. Pero estaban preparadas. Habían enfrentado peores tormentas, se habían entrenado para momentos como este. Aunque el cielo sobre el Instituto Las Américas luciera claro y sin nubes, Catalina y Valentina sentían en el aire la creciente tensión, una promesa silenciosa de que el trueno no estaba lejos. No atacarían primero. Tal como les había enseñado su padre, dejarían que la provocación viniera a ellas. Pero si la tormenta caía, estarían listas para enfrentarla con una fuerza que superaría cualquier expectativa. Los primeros días en el Instituto Las Américas transcurrieron tal como Catalina y Valentina habían imaginado, pero ese conocimiento no aligeraba el peso en sus hombros. Desde el primer instante en que pisaron una clase, quedó claro que todas las miradas se posaban sobre ellas, no con bienvenida ni con ingenua curiosidad, sino con un juicio gélido y silencioso. El salón, impecable y bañado en luz natural, que se derramaba sobre escritorios perfectos y pisos pulidos, no podía ocultar el hecho de que tanto alumnos como profesores las trataban como si no pertenecieran al lugar. Los docentes pronunciaban sus nombres sin levantar la vista, con voces monótonas, y pronto su atención se dispersaba, como si las gemelas fuesen apenas una marca en la lista de asistencia. En los pasillos, la multitud se movía de forma que, sutilmente, se interponía en su camino, obligándolas a desviarse o a disminuir el paso, aparentando ser una coincidencia, aunque tanto ellas como los demás sabían muy bien que era intencional. Pero Catalina y Valentina no dieron la reacción que buscaban, mantuvieron la cabeza en alto, caminaron con determinación y se negaron a que aquella atmósfera opresiva las atrapara. Incluso cuando las miradas se prolongaban y los susurros se volvían más agudos, siguieron adelante con la firmeza de sus convicciones. No tardó en aparecer Diego Morales. Imposible no notarlo. Se movía con la soberbia de quien cree tener el control absoluto. Su andar desenvuelto revelaba la convicción de que las reglas no se aplicaban a él. Su cabello, de un rubio impecable, estaba arreglado con cuidado, como salido de una revista, y portaba el uniforme como si fuera un disfraz, dejando su corbata floja y la camisa ligeramente desabrochada para mostrar su despreocupación. «Oigan»,
exclamó Diego una mañana mientras las gemelas se dirigían a sus casilleros, con una voz lo suficientemente fuerte como para que todas lo oyeran. Sus amigos se acercaron, riendo de forma prepotente. Se perdieron en el camino a la entrada del personal. Burló, dejando claro que su comentario era una indirecta hiriente. Valentina mantuvo la vista al frente, con el rostro sereno y pasos medidos, sin voltear a mirarlo. Catalina cruzó la mirada con Diego por un instante, con una determinación imperturbable, pero continuó su marcha. Observó el esbozo de burla en su sonrisa y cómo sus amigos intercambiaban miradas cómplices, alimentándose de la situación. Aunque el enojo le apretaba el pecho, lo contuvo. Diego, sin embargo, no se detuvo. «Creo que ni siquiera entienden bien el idioma», vociferó, alzando la voz para que todos lo oyesen. «¿Será que hablan de otro barrio?», añadió, con tono burlón, mientras la risa se extendía en el patio, atrayendo aún más miradas, incluso de aquellos que hasta ese momento se habían mantenido al margen. Catalina apretó los labios, conteniendo el arrebato, inspirando profundamente para mantener la calma. Sentía la presencia firme de Valentina a su lado, un apoyo silencioso que la anclaba a la realidad y evitaba que sucumbiera a la provocación de Diego. Siguieron su camino. Con el pasar de los días, las provocaciones se intensificaron. Los amigos de Diego, Alberto y Miguel, iniciaron sus ataques con mayor frecuencia. Se convirtieron en un juego. Chocar intencionalmente con las gemelas en los pasillos, hacer que sus libros cayeran al suelo mientras se disculpaban de forma fingida, con sonrisas arrogantes que decían: «Sabíamos lo que hacíamos». «No sabía que ahora también daban clases los conserjes», murmuró Alberto cierta tarde, pasando cerca de los casilleros lo suficientemente alto para que otros escuchasen. «Quizás solo están en modo de práctica», agregó Miguel con una sonrisa de suficiencia. «Uno debe mantener limpio el suelo, ¿no?». Las gemelas no respondieron. Recogieron sus libros, enderezaron la espalda y siguieron su camino. Pero cada empujón, cada insulto acumulaba un peso que las retaba a no quebrarse. Lo peor era el silencio de los demás. Ningún profesor intervenía. Ningún estudiante alzaba la voz. Incluso aquellos que no participaban activamente desviaban la mirada. Los docentes se enfocaban en sus papeles o pantallas, reacios a involucrarse, como si el perfecto colegio ocultara bajo su fachada algo desagradable. En casa, Eduardo Salinas notaba las señales, incluso cuando las niñas trataban de encubrirlas. Las había entrenado para pelear, para defenderse con habilidad y control, y también para anticipar el peligro, interpretando las señales de una tormenta inminente. Durante la cena, observaba con atención la tensión en sus rostros y la pesadez en sus ojos, sin presionar para que hablaran hasta que se sintieran seguras. Cuando al fin contaron lo sucedido, él las escuchó sin interrumpir. «¿Recuerdan lo que les enseñé?», dijo Eduardo esa noche, con voz firme y serena. «El control es la verdadera fuerza. Ellos quieren hacerte daño. No se lo permitas». Catalina asintió, apretando los labios en una determinación callada. Valentina, con un destello de frustración en la mirada, respondió: «Nos empujan poco a poco, pero con firmeza. Cada día lo hacen más», replicó Eduardo sin titubear. «Creen que vamos a ceder, esperan vernos romper, y si no se detienen», completó Valentina. «Entonces aprenderán que no somos de las que se quiebran», concluyó Eduardo con la mirada fija y decidida. Sus palabras se grabaron en el silencio, una promesa que ellas llevarían consigo a cada nuevo día. Caminando por los pasillos del Instituto Las Américas, con la cabeza en alto, Catalina y Valentina sabían que no era cuestión de si la situación
Empeoraría sino de cuándo, y ese momento se acercaba rápidamente. Los días parecían mezclarse, cada uno más frío y severo que el anterior, como si las mismas paredes del colegio se estrecharan poco a poco, recordándoles que ese entorno jamás fue hecho para ellas. Cada hora era una prueba de cuánto podían resistir. Soportaron las miradas, los murmullos, los insultos baratos y las risas forzadas de aquellos que habían aprendido que en ese lugar la crueldad era premiada. Pero bajo esa apariencia de calma, la presión se acumulaba, como nubes oscuras a punto de descargar su furia. Fue entonces cuando Diego decidió que ya no bastaban las burlas y los empujones leves. Siempre había anhelado mayor protagonismo. Quería ver hasta dónde podía llegar antes de provocar algo irreversible. Y al notar que se formaban grietas en su fachada, no perdió tiempo en trazar un plan cruel que atrajera todas las miradas del colegio. Algo que humillaría a las gemelas de una forma que no podrían ignorar, por más que intentaran aparentar fortaleza. El plan no requería complicados artificios. La maldad no suele necesitar complicación cuando está respaldada por la confianza y un auditorio dispuesto a aplaudir. Una mañana, Catalina y Valentina se encontraron con sus casilleros cubiertos de palabras de odio, escritas con tinta roja espesa que parecía gotear por el metal. Los insultos eran descarados y visibles para todos, acompañados de garabatos con marcador negro que creaban caricaturas deformes para ridiculizarlas, y papeles arrugados forzados en los compartimentos con mensajes aún más viles, como si los abusadores compitieran por ver quién podía ser más cruel. Frente a aquel panorama, con la espalda erguida y el semblante controlado, el pasillo estalló en risas ásperas y despectivas, mientras los estudiantes se apiñaban para capturar la escena en sus teléfonos y difundirla rápidamente. Algunos reían sin pudor, otros se tapaban la boca fingiendo pudor, pero nada importaba. Cada carcajada y cada burla se clavaban en las gemelas como pequeñas puñaladas. Diego se apoyó en un casillero con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción, sus ojos brillando con la victoria. Alberto y Miguel se situaron a su lado, luciendo un aire de arrogancia en cada movimiento. Pensamos que sería un toque especial para decorar sus casilleros, dijo Diego en voz alta, con una falsa preocupación que pretendía ser cortesía. La risa se extendió por el pasillo, incesante, como olas rompiendo en la orilla. Por un breve instante, hasta los profesores que pasaban se detuvieron. Sus miradas se quedaron un segundo antes de apartarlas, como si fingieran no ver. Valentina apretó los puños, sintiendo cómo las uñas se clavaban en sus palmas, mientras luchaba por controlar la respiración agitada y la furia creciente. Sabía que en Catalina ardía una rabia similar, ambas reteniendo la explosión que amenazaba con liberarse. Habían soportado insultos y empujones, pero aquella humillación pública era diferente, un ataque calculado para despojarles la dignidad ante todos. Por más que se esforzaran por mantener el control, el peso de aquella vergüenza parecía superar todo lo vivido anteriormente. Las palabras de Eduardo resonaban en sus mentes, recordándoles que el autocontrol debía prevalecer y que la disciplina debía guiar cada movimiento. Pero conforme las risas continuaban y Diego avanzaba, aplaudiendo irónicamente, la delgada línea entre la paciencia y la acción se hacía cada vez más tenue, una señal inequívoca de que el punto de quiebre estaba cerca. «Deberían agradecernos», se burló Diego mientras se acercaba con voz cortante, capturando la atención de todos en torno a ellas. Catalina lo enfrentó con la mirada, transmitiendo sin palabras la negativa a ceder la satisfacción que él buscaba. Valentina, igualmente firme, mantuvo su postura,
dejando claro que no reaccionarían en ese instante, aunque sabían que algo había cambiado para siempre. Aquella provocación no se dejaría pasar como simples murmullos o miradas esquivas. Más tarde, mientras borraban las marcas con toallas de papel ásperas, entregadas en silencio por un conserje que evitaba el contacto visual, Catalina rompió el silencio con voz baja y decidida. «Basta». Valentina no precisó preguntar, pues ambas compartían el ardor de un punto final en la paciencia acumulada. Un firme asentimiento bastó para confirmar. Basta. La decisión no surgía únicamente de la ira, sino de la comprensión profunda de que sobrevivir no era suficiente, que permanecer inmóviles implicaba perder partes de uno mismo para siempre. Con claridad absoluta, sabían que la próxima vez que Diego y su grupo se atrevieran, no retrocederían, lucharían tal como lo habían aprendido desde siempre. Al día siguiente, el ambiente en el Instituto Las Américas seguía cargado. Sí, algo, el aire se volvía más denso, como si una presencia intangible pesara sobre el patio. Los estudiantes regresaban a sus rincones habituales, hablando en tonos más bajos y lanzando miradas discretas al camino que las gemelas solían transitar. Catalina y Valentina, siempre juntas, sentían cada mirada y cada susurro, pero continuaban erguida, conscientes del desafío que se avecinaba. Diego Morales ya estaba allí, recostado contra una pared de piedra calentada por el sol, con una expresión que mezclaba aburrimiento y crueldad, como si el resultado ya estuviera decidido. Alberto y Miguel permanecían a su lado, con posturas relajadas pero ojos atentos, aguardando el más mínimo error. «Ahí van ellas», proclamó Diego en voz alta, captando la atención de quienes estaban cerca. Su llamada se propagó como un anuncio, formando un círculo mayor de curiosos. «Pensábamos que hoy se quedarían en casa», se burló. Catalina, con mirada firme, siguió caminando y dijo, alta lo suficiente para que todos oyeran: «Si esa era vuestra intención, entonces sois unos patéticos». Un murmullo de asombro recorrió al grupo. Por un breve momento, la sonrisa de Diego se desvaneció, mostrando un atisbo de irritación, pero pronto la recuperó. «Tenéis demasiada valentía para hablar como si fuerais dueños del lugar», replicó, acercándose lo bastante para eliminar cualquier espacio entre ellos. Valentina enderezó los hombros y, con voz llena de todo lo que habían sufrido, afirmó: «Nosotros pertenecemos a este sitio, más de lo que jamás podréis comprender. Andáis por aquí como si fuerais los reyes, pero en el fondo sabéis que sin vuestra pandilla sois simples cobardes escondidos tras chanzas baratas y amigos mediocres», continuó, haciendo que la respuesta de Catalina dejara a Diego en silencio por un instante. «Repetid eso», desafió. Diego, con voz tensa: «Ya lo oímos», respondió Catalina sin titubear. «Tal vez es que no soportáis la verdad cuando os la decimos de frente». Diego, frustrado, escaneó la multitud en busca de apoyo para reconstruir su confianza. «¿Creéis que sois fuertes, que podéis hablar sin enfrentar las consecuencias?» «No lo creemos, lo sabemos», replicó Valentina con firmeza, marcando el punto de quiebre que llevaría a Diego a abandonar las palabras en favor de la acción. Sin mediar más preámbulo, lanzó un puñetazo que impactó el hombro de Catalina, quien titubeó pero se recompuso como si estuviera firmemente anclada a la tierra. El pánico se extendió entre los presentes. Alberto se lanzó hacia Valentina, derribando sus libros y esparciendo las hojas, recordando la reciente humillación, mientras Miguel empujaba con fuerza, burlesco: «¿Y ahora? ¿Vas a correr con papá?». La línea había sido cruzada sin posibilidad de retorno.
Con la mirada fija en Diego, Catalina declaró en voz serena, pero cargada con toda la furia contenida: «No, basta de huir». Sin dudarlo, avanzó con movimientos precisos, impactando con la palma de su mano contra el pecho de Diego con tal fuerza que éste se tambaleó, sorprendido, mientras el aire salía de sus labios en un rápido suspiro. A su lado, Valentina actuó con igual destreza, agachándose para derribar a Alberto con tanta precisión que lo hizo caer pesadamente, silenciando las risas. El patio se llenó de gritos y confusión, y los estudiantes formaron un círculo alrededor del enfrentamiento con expresiones de asombro y excitación, mientras las gemelas tomaban el control rotundo de la situación. Diego trató de recomponerse, pero su sonrisa arrogante había desaparecido, sustituta de la frustración, mientras se lanzaba hacia Catalina con golpes torpes impulsados por el pánico y no por técnica. Sin embargo, ella ya anticipó cada movimiento, esquivó sus ataques desordenados y conectó un golpe firme en el estómago, demostrando todo el entrenamiento disciplinado. Alberto, que intentó levantarse nuevamente, fue bloqueado por Valentina, quien lo sujetó con precisión y lo hizo caer otra vez. Miguel se lanzó con furia, pero fue desviado hábilmente por Valentina, quien bloqueó su brazo y lo derribó, junto a Alberto, dejándolos aturdidos. Diego, sujetándose la costilla, se tambaleó de nuevo, solo para recibir un golpe certero en la barbilla, haciendo que su cabeza se retraiga y perdiera el equilibrio mientras intentaba recomponerse. Las gemelas no vacilaron. Cada enseñanza de Eduardo brillaba en sus movimientos, cada bloqueo, cada contraataque, cada golpe se ejecutaba con precisión absoluta. No luchaban para impresionar a los espectadores, lo hacían porque se había cruzado el límite y estaban decididas a defenderse. Dentro de poco, el ambiente en el patio, antes lleno de conversaciones amenas y pasos tranquilos, vibraba con una energía tan intensa que parecía que cada piedra respondía al compás del enfrentamiento. El círculo de espectadores se ensanchó. Las voces se mezclaron en un coro de asombro y excitación mientras Catalina y Valentina se movían como una tormenta desatada, en perfecta sincronía y con golpes que no provenían solo de la furia reprimida, sino de años de rigurosa disciplina. Diego fue forzado a retroceder por la puntería de los golpes de Catalina. Su mirada, antes confiada, ahora delataba temor bajo el rubor de su piel y el sudor que le perlaba la frente. Siempre se había creído invencible, protegido por su número y reputación, pero ahora nada lo salvaba. Sin su habitual arrogancia, enfrentaba a una oponente que no se dejaba intimidar. ¿De verdad pensaste que te dejaríamos en paz?, dijo Catalina con voz fría, esquivando un golpe descontrolado y conectando un codazo en las costillas de Diego, quien gimió y se tambaleó. Alberto, al intentar levantarse de nuevo, fue detenido por Valentina, quien le asestó un golpe contundente en el pecho, haciéndolo caer sin aliento. «Elegiste el bando equivocado», añadió Valentina con voz tan afilada como una espada, aproximándose a Alberto y dejando claro que no tendría oportunidad de levantarse. Desesperado, Miguel agarró un pedazo de madera suelta de un banco y, empuñándola con ambas manos, se lanzó contra Valentina con furia. Pero ella, rápida como un rayo, esquivó su ataque, sujetó su muñeca y en un movimiento ágil torció el objeto hasta que cayó inofensivamente, para luego girar y asestarle un codazo que lo hizo caerse de rodillas, desorientado y vencido. Enojado y humillado, Diego volvió a lanzarse contra Catalina, sus puños erráticos impulsados por el pánico. Sin embargo, ella, siempre un paso por delante, esquivó el ataque, agarró su muñeca con firmeza, la torció mientras avanzaba y con precisión clavó su rodilla en el estómago de Diego. El aire salió de él en un sonido apagado mientras caía,
aferrándose a sus costillas. «Tuviste todas las oportunidades para retroceder», declaró Catalina, su voz resonando ante todos. «Y aún así, insististe», añadió, soltándolo para que cayera por completo, su cuerpo contorsionándose, mientras luchaba por respirar. Su rostro, serio e inamovible, marcó el tono del enfrentamiento que seguiría. Valentina se mantuvo al lado de Catalina, su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas y controladas. Juntas, como en el primer día que ingresaron al colegio, sentían que el suelo les pertenecía, ganado con determinación inquebrantable. El círculo de estudiantes, que antes ansiaba un espectáculo, se quedó en silencio, el peso de lo acontecido evidenciándose en cada rostro. Todos comprendían que aquello era mucho más que una simple pelea de patio. Era algo profundo, definitivo, una tormenta largamente acumulada que al fin se desataba. Quizá esperaban en silencio. Ahora alguien entendiera la lección. Más tarde, mientras borraban los insultos de los casilleros con toallas de papel, entregadas discretamente por un conserje, Catalina dijo con voz baja pero decidida: «Basta». Valentina, sin necesidad de explicar, asintió con la misma determinación. «Basta». Esa decisión no surgía solo de la rabia, sino de saber que sobrevivir no era suficiente, que a veces no reaccionar implicaba perder partes de uno para siempre. Con total convicción, ambas sabían que la próxima vez que Diego y su grupo se atrevieran, no retrocederían, lucharían tal como las habían enseñado desde siempre. Poco después, el caos se disipó y en su lugar se instaló un silencio, prolongado, pesado, en el que cada segundo parecía condensar la magnitud de lo ocurrido. Los agresores yacían en el suelo, con costillas adoloridas y orgullo maltrecho, mientras los estudiantes, antes ávidos de presenciar la crueldad, se quedaron en un silencio que reflejaba pesar. Ningún profesor intervino en medio del altercado. Ningún adulto se dignó detener la violencia que se desenvolvía a plena vista. Lentamente, los docentes fueron apareciendo, con rostros marcados por la confusión y la preocupación. Aunque ninguno fingió verdadera sorpresa, todos sabían en el fondo que aquello era el resultado inevitable de una tensión acumulada por demasiado tiempo. Ya no se podía fingir ignorancia. A continuación, la voz firme del señor Carvajal, el subdirector, irrumpió entre los presentes. Abrió paso entre los estudiantes y con mirada severa recorrió la escena que incluía a chicos heridos, esparcidos por el patio, y a las gemelas, erguidas en el centro, con la respiración controlada, la postura impecable y unos ojos que no dejaban lugar a dudas sobre quién había salido vencedor. «¿Qué está pasando aquí?», exigió el señor Carvajal. Su tono sonaba a formalidad más que a genuina curiosidad, pues la escena lo explicaba todo. Diego tosió y entre dientes articuló: «Ellos nos atacaron». Su voz mezclaba desesperación, miedo y la arrogancia de quien cree poder manipular la historia hablando primero. Un murmullo recorrió el grupo. Algunos desvió la mirada, incapaces de enfrentar a las gemelas o a los adultos que se acercaban, mientras otros observaban con incertidumbre, indecisos entre la versión de Diego y lo que habían presenciado. El rostro de Catalina se endureció, pero mantuvo la compostura, recordando las enseñanzas de su padre: el control es poder. Hay que hablar solo cuando sea necesario. Mirando fijamente al señor Carvajal, declaró con voz firme: «Llevamos siendo blanco de ataques desde que llegamos. Ellos se pasaron de la raya y nosotros solo nos defendimos». El semblante del subdirector mostró brevemente incomodidad, pero luego recuperó la profesionalidad exigida en el Instituto Las Américas. «Resolveremos esto internamente», afirmó.
Todos, síganme. Las gemelas no protestaron. Intercambiaron una mirada silenciosa, un pacto tácito, y se unieron al grupo dirigido por el subdirector, dejando atrás a aquellos que, antes sedientos de espectáculo, ahora se encontraban absortos en un silencio desconcertante. Dentro de la sala administrativa, el ambiente era frío y las paredes parecían acercarse, pero nada apagaba la fuerza interior de las jóvenes. Sentadas lado a lado en sillas rígidas, frente a la oficina del director, con las manos descansando en sus rodillas y la mirada fija, escucharon cómo Diego, Alberto y Miguel exageraban sus lesiones ante quien quisiera oír, deformando la historia para verse como víctimas. No tardó en llegar Eduardo Salinas. Con la calma de un hombre acostumbrado a peores, recorrió la sala buscando no solo señales de heridas, sino la fortaleza en el espíritu de sus hijas. Al encontrarse sus miradas, inquebrantables, un orgullo silencioso se reflejó entre ellos. Luego se dirigió al director, un hombre llamado Fernández, cuyo traje impecable no lograba ocultar la tensión en su rostro, como si se hubiera visto forzado a abandonar asuntos de mayor importancia. «Se abrirá una investigación completa», dijo Fernández de forma seca, con las manos cruzadas sobre el escritorio. «No obstante, lamento informar que sus hijas serán suspendidas hasta que se esclarezcan los hechos», continuó. Cuando Eduardo habló, su voz era calmada pero cargada de firmeza. «Es evidente que mis hijas se defendieron. Eso es lo que esperaba del Instituto Las Américas». Fernández frunció el ceño brevemente ante la acusación velada, pero respondió con un leve asentimiento. Poco después, llegaron los padres de Diego, y el ambiente en la sala se volvió aún más denso. Ingresó Sandra Ramírez, de porte autoritario, con tacones resonantes y ojos encendidos que disimulaban una furia medida. Junto a ella, su esposo, Gustavo Ramírez, siguió con postura imponente, la mandíbula apretada y la mirada fija en Eduardo y en las gemelas. «Esto es inaceptable», exclamó Sandra antes de que alguien pudiera intervenir. «Nuestro hijo fue agredido. Y se supone que estas niñas agresivas serán tan solo suspendidas. Deberían expulsarlas o incluso arrestarlas». Continuó con la voz elevándose en cada palabra, mientras Fernández intentaba, sin mucho éxito, prometer acciones. Eduardo mantuvo su mirada firme, sin apartarla, mientras las hijas sentían la tensión contenida de su padre, intensa pero controlada. Dejó que Sandra desahogara su furia hasta que ésta se agotó. «Esto aún no termina», espetó Sandra con los ojos desafiantes. «No», respondió Eduardo con voz serena pero implacable. Sus palabras se asentaron en la habitación como una promesa tácita, mientras las gemelas recibían los avisos de suspensión con la cabeza en alto y ojos claros. La pelea en el patio había terminado, pero un nuevo conflicto apenas comenzaba, uno que no se resolvería solo con puñetazos. Al salir del despacho, acompañadas por su padre, ellas sabían, sin lugar a dudas, que lo que viniera lo enfrentarían juntas. Al caer la tarde, la casa se mostraba en un silencio casi engañoso, con el murmullo distante del tráfico y el susurro de las hojas creando una calma aparente, como si la tormenta vivida en el colegio se hubiese trasladado a otro ambiente, pero permaneciera al acecho. Dentro, el clima era pesado, no por temor, sino por la certeza de que lo ocurrido en el colegio no era el final de los problemas. Estos las seguirían. Los Ramírez no dejarían pasar la situación. Eduardo se sentó en la mesa de la cocina, relajado pero alerta, con los ojos fijos en la ventana que daba a una bulliciosa calle, como si pudiera prever lo que estaba por suceder. Sus hijas se encontraban frente a él, los tres unidos no en silencio, sino en una inquietud compartida forjada en la adversidad y en la lucha de aquel día. Siempre supe que ellos vendrían.
afirmó Catalina, con voz firme, enunciando una verdad que no necesitaba ser cuestionada. Eduardo asintió levemente, manteniendo su mirada en la calle, mientras ya planeaba los siguientes pasos. Gente como ellos nunca aceptan la derrota calladamente. Se creen con derecho a ganar a cualquier precio, y cuando pierden, llévanla sin pelea hasta la puerta de su casa, esperando que estemos desprevenidos. Valentina desvió la vista hacia la ventana, apoyando las manos en la mesa, con los dedos quietos pero atentos, reflexionando sobre las palabras de su padre con la precisión de cada movimiento que habían realizado antes. Creen que estamos derrotadas solo porque preferimos no responder de inmediato, murmuró en voz baja y segura. Antes de que Eduardo pudiera replicar, el sonido de neumáticos aplastándose contra la grava rompió el silencio, claro como una advertencia. Puertas de autos se cerraron de manera violenta, seguidas del fuerte golpeteo de zapatos caros en la acera, un compás de arrogancia y rabia que se aproximaba a la puerta principal. «Llegaron», dijo Catalina, aunque las palabras ya eran innecesarias. Eduardo se levantó con la calma de un hombre imperturbable y el ambiente se llenó de una presencia inquebrantable. «Quédense detrás de mí», ordenó, no por miedo, sino para que vieran cómo se defiende el hogar cuando la pelea se adentra en la intimidad. Quería que sus hijas comprendieran que la verdadera fuerza no se mide solo con los puños, sino con la firmeza del espíritu cuando el mundo intenta derribarte. Antes de que sonara el timbre o se escuchara un golpe en la puerta, Eduardo abrió y salió a la veranda con la autoridad tranquila de un hombre que ya había enfrentado tormentas mucho peores. Allí, el rostro de Sandra Ramírez estaba torcido por la furia, apenas disimulada tras una máscara de respeto forzado. Sus ojos, enmarcados por un peinado impecable y gafas de sol costosas, irradiaban una falsa superioridad. Gustavo permanecía a su lado, rígido, con los puños apretados y la mirada fija en Eduardo. «¿De verdad crees que puedes salirse con la tuya?», lanzó Sandra sin formalidades, avanzando con pasos decididos sobre el pavimento. «¿Acaso piensas que, al agredir a nuestro hijo, no habrá consecuencias?», añadió. Eduardo mantuvo una expresión serena, enfrentándola con la calma de una roca inamovible. «Tu hijo agredió a mis hijas», declaró con voz baja pero contundente, «y ellas solo se defendieron. Esa es la verdad, quieras o no». «Ni se te ocurra hacerte la víctima», vociferó Gustavo con tono áspero y lleno de rabia, dando un paso agresivo hacia Eduardo. Las palabras flotaron pesadas en el ambiente, pero Eduardo no se dejó provocar. No con furia, sino con la verdad. «Ustedes ya han decidido quiénes somos, y eso no cambia los hechos. Criaron a un abusador, y hoy ese abusador ha aprendido lo que sucede cuando se traspasa el límite». El rostro de Sandra se encrespó aún más, sus labios a punto de lanzar otro insulto, pero antes de que pudiera hablar, Gustavo se adelantó, demasiado dominado por la ira. «¿Crees que puedes hablarme así en mi propio barrio?», gruñó, aumentando el tono mientras lanzaba un puñetazo descontrolado hacia Eduardo, su rostro enrojecido y sus ojos ofuscados por el orgullo. Pero Eduardo reaccionó con precisión. Levantó la mano para sujetar la muñeca de Gustavo en pleno ataque, deteniendo el golpe con firmeza. Los ojos de Gustavo se abrieron de par en par por la sorpresa, mientras Eduardo torcía su brazo, haciéndolo perder el equilibrio y tambaleándose antes de soltarlo con exactitud. «Ustedes han elegido su camino», dijo Eduardo con voz fría y segura, «y ahora deberán asumir sus consecuencias». Gustavo, aún furioso y cegado por el orgullo, volvió a lanzarse con las manos erguidas, intentando derribar a Eduardo con fuerza bruta. Sandra gritó de inmediato, intentando ayudar,
pero Eduardo se movió ágilmente, usando el impulso de ambos para contrarrestar el ataque. Volvió a agarrar el brazo de Gustavo, desequilibrándolo y arrojándolo sobre la veranda con un golpe que hizo temblar la madera. Sandra intentó golpearlo sin control, pero Eduardo sujetó su muñeca con la misma precisión, torciendo su brazo detrás de ella de forma calculada, dejando claro quién mandaba en ese instante. El aire se llenó de un silencio profundo. «Ustedes entraron en mi casa», dijo Eduardo en voz baja, concluyente, «y pensaron que podrían infundir temor aquí, pero el miedo no vive en este hogar». Por unos segundos, el tiempo pareció detenerse en la veranda, un momento tan tenso que cualquier mínimo contacto habría quebrado el silencio. Los Ramírez se encontraron atrapados entre la furia y el temor. Eduardo sostenía a Sandra firmemente mientras Gustavo se esforzaba por levantarse con el orgullo más herido que su propio cuerpo y los ojos encendidos con una rabia que, sin embargo, se notaba cada vez más inútil. Su rostro se tornó de un rojo intenso, las venas marcadas, el rostro tenso, mientras intentaba convertir la humillación en otra agresión, aunque era evidente que su actitud de matón se estaba desmoronando bajo el peso de la realidad. «¡Suélteme ahora!», siseó Sandra, retorciéndose en el firme agarre de Eduardo, su voz aguda mezclada con pánico que se disfrazaba de ira, pero que delataba vulnerabilidad. «No saben con quién se están metiendo». «Sé perfectamente con quién trato», replicó Eduardo con tono frío y resuelto, «y eso no me impresiona». Gustavo, enfurecido, volvió a lanzarse, moviéndose de forma torpe, como quien nunca ha aprendido a pelear, solo a dominar con fuerza bruta y arrogancia. Pero Eduardo conocía bien a tipos como él. Desvió su ataque con facilidad, girando y usando su ímpetu para arrojarlo contra la reja de la veranda, haciendo que la madera crujiera bajo el impacto. «¿Crees que esto acaba aquí?», vociferó Gustavo, tambaleándose mientras intentaba recomponerse, escupiendo sus palabras entre los dientes sin lograr transmitir fuerza. «Estás acabado junto con tu familia», dijo Eduardo con la franqueza de quien no tiene nada que demostrar y todo por proteger. «No», afirmó con firmeza, avanzando con la calma de quien posee todo, «ustedes han terminado». Gustavo intentó lanzar otro golpe desesperado, pero Eduardo lo agarró de nuevo, torciendo su brazo hasta hacerlo caer al suelo, mientras Sandra gritaba en pánico sin poder liberarse.